¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Ahí tenemos recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a pasos perdidos. La iniciativa sobre la ley de alquileres obtuvo 125 votos a favor, 112 votos en contra y 3 abstenciones. Se aprobó el dictamen de minoría, el dictamen que presentó la oposición, que fue quien impulsó este debate en la jornada de hoy. Podemos ya irnos a pasos perdidos. Hay declaraciones por parte de los legisladores nacionales. Luciana, adelante. Así es, Fer, continuamos trabajando aquí en el Palacio de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Tengo a mi lado a la diputada nacional Gabriela Alena. Diputada, gracias por su tiempo. Preguntarle principalmente que cuente a la audiencia cuáles son las modificaciones que se introducen a raíz de este voto afirmativo del dictamen de minoría. Sí, en un principio nosotros habíamos pretendido la derogación total, al no poder tener las mayorías para poder hacer esto sin dictamen. Logramos una derogación de algunos artículos de la ley, específicamente lo que tiene que ver con el plazo. El plazo de 3 años va a volver a ser 2, como era antiguamente. Todo lo que tenga que ver con la actualización de los contratos, un tipo de diferente en cuanto a la forma de contratación. Se dio un mix de variantes para que se pueda elegir entre esa libre contratación y se pone un plazo mínimo de 4 meses en adelante para poder hacer esta actualización. Y además se crea un incentivo para los propietarios para que pongan estos inmuebles en alquiler, porque una de las cosas que nos estaban pasando es que estaban faltando inmuebles, los propietarios decidían no ponerlos en alquiler porque no les convenía hacerlo. Y acá, cuando hablamos realmente de grandes pools inmobiliarios y demás, mira, en realidad nosotros lo vemos en nuestros pueblos chicos. La gente no tiene pools inmobiliarios, tiene una casita con la que trata de llegar a fin de mes, unos jubilados que tratan de llegar a fin de mes con sus ahorros de toda su vida, han hecho una casita y con eso tienen una entrada más de dinero, digamos. No estamos hablando de pools inmobiliarios. Y el otro tema que creo que tenemos que dejar bien en claro son dos. Uno, que la ley no es retroactiva, que para todos aquellos inquilinos que tienen su contrato de alquiler con la ley vieja, hasta que termine ese contrato, van a seguir teniéndolo. Digo, porque surgieron en este tiempo varias de estas inquietudes. Y lo otro, que si nosotros no mejoramos, si el Estado no mejora la inflación, si seguimos con estos índices de inflación que tienen 3 dígitos y demás, cualquier ley en algún momento va a terminar siendo injusta. Entonces, tenemos que bregar para que nuestra situación económica mejore y así poder mejorar la situación no solamente de los inquilinos, sino de los argentinos en general. Gabriela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando, ahora sí te escucho bien. Bueno, que me había desacomodado el... Ahí estamos, ahora sí. Gabriela, digo, las expectativas que genera este trabajo que hicieron en la jornada de hoy, las expectativas que genera este debate, que todavía no termina, que ahora se pasa al Senado Nacional, ¿ustedes lo percibieron durante lo que fue este primer tramo de campaña electoral? En realidad es un tema que hace rato que nosotros queríamos modificar, que veníamos tratando desde hace un montón de tiempo, que habíamos pedido que se trate esto en comisión desde el bloque de Juntos por el Cambio, que teníamos varios proyectos presentados. La sesión fue pedida por Juntos por el Cambio y bueno, en realidad, si bien no nos llevamos lo que realmente queríamos, que era la derogación de la ley, que creo que era lo óptimo en esto, me parece que es un punto, lo que hemos podido derogar, que son estos 2 temas y este incentivo, son importantes para poder reactivar un poco más el mercado inmobiliario. Obviamente, vamos a ser honestos, y te lo vuelvo a repetir, o sea, la inflación y nuestra situación económica atraviesa absolutamente cualquier tipo de ley que podamos hacer.
y siempre es mejor tener un acceso a la vivienda propia, a la vivienda digna, que hoy lamentablemente también nos está faltando, ¿no? Claro. Ahora, en este marco y en este contexto económico y financiero de la Argentina, ¿derogar la ley no lo deja más debilitado al más débil de la cadena, que es el inquilino? Hoy el inquilino no está teniendo acceso al alquiler porque no hay inmuebles casi. Fíjate, hoy justamente dieron el informe de la cantidad de inmuebles que salieron de Cava, que estaban en alquiler y que ya no están más justamente por esta ley. No tienen posibilidad de alquilar. Y la verdad que los que tienen posibilidad de alquilar no van por la ley, porque se están buscando, y esto te lo digo desde el lugar de profesional, porque yo sabés que trabajo como escribana, y los propietarios, inclusive también los inquilinos, buscan la manera, mil maneras de ver cómo se hace para hacer un contrato y estar fuera de la ley de alquileres. Así que la verdad que en la realidad podemos estar siendo a veces injustos o desprotegiendo a cierto sector, pero en realidad hoy tampoco están protegidos con esta ley porque no se la está ocupando. Claro. Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luciana. Gracias, diputada. Bueno, Fer, aquí estamos entonces trabajando en lo que es el post de esta sesión especial, ¿no? Donde finalmente aprobaron el dictamen de minoría para modificar la ley de alquiler. Recordemos que esto es la aprobación de la Cámara de Diputados. Ahora lo que pasa a la Cámara de Senadores. Así que... Perfecto. Nos vamos directamente a Pasos Perdidos. Está hablando Germán Martínez, presidente de la bancada de Frente de Todos. La oposición hoy, ¿no? Porque en primer lugar estaban diciendo en todos lados que iban a derogar la ley, sabiendo que no tenían el número para derogar la ley. Se peleaban entre Juntos por el Cambio y los Libertarios a ver quién estaba a la derecha del otro, a ver quién cumplía de la mejor manera con los grandes jugadores del mercado inmobiliario. Después terminaron aprobando algo que claramente es una involución para los inquilinos. Pregúntele a los inquilinos si que le bajen el tiempo de los contratos de 3 a 2 años es a favor o en contra. Pregúntenle a los inquilinos si que el tiempo de actualización en el valor de los alquileres de 1 año llevado a 4 meses a favor o en contra. Ahora hay una fórmula que nosotros sabemos que no nos gusta el resultado final, pero no por la fórmula, sino por los elementos que tienen que ver con una dinámica inflacionaria que nosotros queremos solucionar, pero que sabemos que todavía no solucionamos. Pero ahora tienen que ir a pactar con los inquilinos a ver con qué índice se termina acordando la actualización de los contratos. Me parece que han hecho un chiquero donde los únicos perjudicados son los inquilinos. Diputado, recién Negri decía que no se llegó a una mejor ley porque el oficialismo no quiso negociar y tomó una postura antidiálogo. ¿Qué piensa al respecto? Pero ¿a vos te parece que tener una actitud propositiva con el bloque oficialista y tratar de conseguir un escenario de diálogo es convocando una sesión especial donde el marco de alianza era de Juntos por el Cambio y los Libertarios, donde entre los dos lo que hacían era ver quién se llevaba la bandera de la derogación? Nunca quisieron negociar porque querían tener una postura política que no lo enemiste con el electorado de Milei. Hoy le marcó la cancha Milei a Juntos por el Cambio. Eso fue lo que pasó y realmente lamentable porque el botín que se disputaban eran los derechos de los inquilinos. ¿Cree que en el Senado puede llegar a pasar esto o lo ve difícil de acá a fin de año? Yo creo que cuando lo lean, hasta los mismos que vinieron hoy acá a votar, votan en contra. ¿Cuáles eran los puntos que modificaban a la actual ley el dictamen de mayoría que ustedes impulsaban? Bueno, ahí era lo interesante, porque hasta en eso se han privado. Algunos elementos lograron salvar, otros no. Pues nosotros lo que hacíamos era generar un régimen de incentivos para los propietarios, incentivos de tipo tributarios, que lo que podían darle al propietario es la señal, che, te conviene venir y hacer un contrato por adentro de alquileres y no retirar tu vivienda de alquiler, que es lo que nosotros claramente tuvimos siempre presente, que el problema que tenemos hoy es una reducción del stock de viviendas en alquiler. Eso pasa. Obviamente que pasa, es un dato de la realidad y nosotros no nos escapamos de eso y le complica la vida a los inquilinos y a los propietarios. Pero también lo dije yo en mi discurso, no es lo mismo
al inquilino lo vive de una manera, lo sufre, lo padece, lo angustia, ¿no? El propietario en algún lugar tiene algún mecanismo, retiro la casa de alquiler por un tiempo, voy a Airbnb, voy a un alquiler temporal, que son todos los elementos que están hoy sobre la mesa. Entonces, digo, me parece que hoy encima nos privamos de tener elementos virtuosos, que era con un paquete de incentivos tributarios para los que los propietarios pongan la vivienda en alquiler. Ni eso lograron aprobar. Bueno, Gracias. chao Germán. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de Germán Martínez explicando lo sucedido en la jornada de hoy, en esta sesión especial, donde, repetimos, se aprobó el proyecto, las modificaciones al proyecto, a la ley de alquileres en la República Argentina, con el proyecto que presentó la oposición, los números 125 a favor, 112 en contra, 3 abstenciones, y previamente se había rechazado el dictamen de la mayoría, que era el que estaba fundamentando y el que estaba explicando Germán Martínez respecto a esta ley de alquileres. 109 votos por la afirmativa, 131 votos por la negativa. Bueno, esos fueron los números que dio como resultado la Cámara de Diputados. Sí, bueno, hasta último momento no se sabía qué iba a pasar, cómo iban a estar los números, qué iba a pasar, por ejemplo, con los libertarios. Ahí en el interbloque federal vimos, por ejemplo, que hubo abstenciones de los socialistas, mientras que Graciela Cabaño se cargó al hombro las modificaciones, estuvo hasta último momento modificando los 2 artículos que se cambiaron del dictamen de minoría original. Los socialistas no acompañaron, sí dieron el quórum. Yo pensé que iba a ser una sesión más caliente, primero porque por el periodo electoral, ¿no? Claro. Era la primera después de las PASO, el escenario político hubo algunos cruces por las cuestiones de privilegio, por los pedidos de apartamentos, si era antes o después, hubo algunas referencias a la casta, pero fue corta la sesión. Sí, claro. Una vez me parece que se resolvió y que estaban los votos todos juntos por el cambio, dijo, bueno, votemos ya, y se logró esta aprobación. Digamos, en los testimonios de la oposición queda un sabor de que no es lo mejor o lo que hubieran deseado de máxima. Pero teniendo en cuenta la postergación de este tema de que viene de junio de 2022, por lo menos se le buscó dar, aunque sea un cierre parcial. Claro. Lo dijeron en la sesión, ahora me van a recordar quién, pero dijeron en la próxima conformación de la Cámara de Diputados se podrá volver a tratar, y Moró le dijo... Banfi, ¿no? Karina Banfi, eso, Karina Banfi. Y Moró le dijo en octubre. Y después, bueno, en diciembre en realidad, Claro. ¿no? En diciembre será otra conformación y se verá si se puede aún mejorar. Pero lo cierto es que hoy hay media sanción a la nueva ley de alquileres. Bueno, y este debate que ahora Martín pasa al Senado Nacional con pronóstico abierto, ¿no? Porque depende también de juntar mayorías en el Senado Nacional, que no es tarea fácil. Sí, así es. En el Senado, además, bueno, no hay tanta perspectiva para la oposición de crecer, esto que decía Daniela, de la diferente conformación a partir de diciembre, ¿no? En el Senado, Juntos por el Cambio va a tener probablemente un bloque de menos senadores. Sí, los libertarios, siempre teniendo en cuenta los resultados de las PASO, ¿no? Sí, Claro. los libertarios pueden crecer, pero ahí el oficialismo actual puede tener un mayor margen de maniobra. Y acá en diputados, bueno, vemos al oficialismo, recién lo veíamos a Germán Martínez decir, la ley quedó como un chiquero. Evidentemente el oficialismo disgustado, ¿no? con la sanción, con la media sanción. Y la oposición, sí, ahí con mucha tensión, tal vez no durante la sesión, como decía Daniela, pero sí en la previa, de ver cómo quedaba el posicionamiento político. En un momento, Juntos por el Cambio, decían por lo bajo, bueno, tenemos que tener cuidado de que Milei no termine, copando la escena, ¿no? Con él y 2 diputados más, los libertarios. Y bueno, también decía el jefe de bloque del oficialismo, lo decía, que Juntos por el Cambio había quedado de alguna manera condicionado. Claro. Por la postura del libertario, porque sí, terminaron más que defendiendo algunos, ¿no? Karina Banfi lo hizo al final, más que defendiendo el propio dictamen, defendiendo la derogación por la que no había dictamen, ¿no? Y la que de entrada quedó descartada. Claro. Bueno, ahí está un tema. Me parece que varios diputados nacionales tienen agenda volver a insistir con este tema y volver a insistir con lo que sería la derogación directamente de la ley de alquileres, que es lo que planteó y que en definitiva también lo manifestó en el propio recinto Miriam Bregman respecto a una coincidencia en las posturas entre
los sectores libertarios de Milei y Juntos por el Cambio. Recién Gabriela Lena aclaraba. Primero, no es retroactivo y la ley le falta media sanción. Exacto. Y con los tiempos de cómo se está manejando el Senado, tampoco está cerca de convertirse en ley esto. Claro. Por lo cual, no sé qué es lo que va a pasar antes, si va a haber una sanción completa o recambio de la Cámara. Así, no o sé. queda ahí si queda así, la vigente es Lipovetsky. Exacto. Si vos firmás un contrato mañana, la semana que viene, antes de que suceda algo en el Senado, sí, lo que haces es 3 años con los plazos de actualización viejos. Exactamente. Por eso vigentes. Vale la pena la aclaración, porque más de un propietario a lo mejor dice, no, espera, retirá la vivienda de la oferta porque el Congreso aprobó la nueva ley. Claro. Y seguramente la van a reglamentar en un par de días y entonces ahí ya vamos a saber... No vamos a saber nada. La ley vigente es la que ya viene, digamos, en la actualidad, que es la ley Lipovetsky. Bien dice Dani, 3 años de contrato, se actualiza una vez por año. Una vez que se apruebe, si vos te queda un año de contrato, te queda un año de contrato con la actualización del contrato que vos firmaste también. Exacto. Entonces, hasta que otra vez la rueda, solamente a partir de los nuevos contratos de alquiler, una vez que la ley esté vigente. Quedó, a ver, Juntos por el Cambio lo quiere vender, lo quiere mostrar como que fue un triunfo aquella propuesta que hizo en la sesión del día 5 de julio, ¿no? Sí. En un escenario completamente distinto, decir, bueno, después de las PASO, nos juntamos y hacemos esta movida. La lograron juntar el quórum, hasta último momento no se sabía si esto se iba a lograr, se logró, jugaron con esto de rechazar el dictamen de mayoría, algo que nos sucede usualmente en la Cámara de Diputados, fueron por el dictamen de minoría y lograron estos 125 votos a favor. Claro. Veremos qué pasa. Sí, seguro. Bueno, es raro, sí, es raro también que se apruebe un proyecto con 125 porque no llega al 129 del quórum, pero el oficialismo no podía levantarse y hacer caer la sesión porque hubo abstenciones y también hubo votos en contra que se hubiesen quedado, ¿no? Con las abstenciones y los votos en contra, más esos 125 hubiesen superado los 129, más o menos daban los votos que rechazaron el dictamen de mayoría. 131 rechazaron. 131, porque si no, también es, por lo general no pasa que se apruebe un proyecto con menos de 129 porque la sesión quedaría sin quórum. Después, bueno, los números están, como bien estaba señalando Martín, 125 votos a favor, 112 votos en contra, 3 abstenciones. Ese fue el resultado de la votación aquí en la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que llegó a discutirse en el medio de esta campaña electoral, que por un lado está la necesidad, porque ya desde hace tiempo, vamos a casi llegando al año en el cual el Congreso, las comisiones respectivas ya habían dictaminado, estaban ya las propuestas por parte de los diferentes bloques políticos, pero que no había acuerdo político para avanzar en el recinto. La campaña electoral es como que impulsó, principalmente pensando en, con la mirada desde Juntos por el Cambio, impulsó la posibilidad de discutir la ley de alquileres en este Congreso Nacional. Y el día llegó, que fue el día de hoy, pero que en definitiva fue una sesión acotada en el tiempo, cuando a lo mejor alguno podía hasta presuponer que iba a ser una larga jornada, hasta la noche o medianoche, y teniendo en cuenta también que muchos de los integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio, pero además del resto de la oposición, ahí ubicamos también a los libertarios, ubicamos a el bloque de los federales, donde están incluidos los diputados por la provincia de Córdoba y diputados no kirchneristas de la provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos son candidatos para las elecciones y era una buena tribuna la Cámara de Diputados para poder manifestarse y dar una opinión respecto a este tema y otros, pero principalmente el eje en el tema de la vivienda, del acceso al crédito, del acceso a la posibilidad de alquilar, ver qué planteos había respecto al tema de los alquileres temporarios. Digo, se me ocurre la imagen de Florencio Randazzo,
que es candidato a vicepresidente, la imagen de Javier Milei, que es candidato a presidente, Exacto. Villarroel, que es candidato a vice, Píparo habló en el recinto, es la única libertaria que habló en el recinto, habló hoy en la comisión de labor parlamentaria, es decir, que tiene ese rol digamos, ese rol parlamentario, ese que está teniendo Píparo en el seno del el bloque o el interbloque de los libertarios. Sí, sí. Ahí justo vos también lo mencionabas. Para mí se abrieron también dos temas que pueden ser eje del próximo debate. Paula Penaca presentó esta mañana un proyecto, esta mañana sí lo dieron a conocer, no sé cuándo entró, esta mañana dieron a conocer un proyecto para regular los alquileres temporarios, ¿no? Así es. Un asunto que cobró fuerza desde aquel junio de 2022 hasta este agosto de 2023, creció mucho esos alquileres en dólares. Precisamente hoy hubo cambios en Nueva York sobre ese tema, porque también en otras partes del mundo están preocupados por esto. Lo pongo en alquiler por un par de días, vienen unos turistas, me dan dólares. Heller dijo, es ilegal. Es ilegal recibir dólares por un alquiler, pero estamos viendo que muchos alquileres van por afuera de los contratos también. Sí. Y también se introdujo el tema de las viviendas ociosas. Ahí la izquierda, también lo dijo Heller, y la izquierda fue por ese tema que se coló en varias discusiones. Me parece que la idea de este primer debate es, bueno, hacerlo acotado, lograr mostrar un resultado. Sí. Lo logramos, nos pusimos de acuerdo, pues se empezaban a meter detalles y otras circunstancias que también ideológicamente hacen que se choque más que en la inflación y en el periodo de los contratos. Pero me parece que dejaron ahí el tema pendiente. Sí, hay un tema, me parece que hay que abrir más esta discusión, ¿no? Sí, más allá que ahora el debate va al Senado, pero me parece que hay temas pendientes para discutir. Digo, como de fondo está el tema del acceso al crédito, el acceso a la vivienda, más allá de lo que sea el alquiler, ¿no? Así es, sí, en el debate sobrevoló todo el tiempo ese tema, ¿no? Que con la ley, bueno, se podía avanzar en algún sentido, en cierta medida, pero que con la economía sí era muy difícil. La izquierda también planteó el tema de los impuestos a la vivienda ociosa. Germán Martínez ahí en la conferencia de prensa dijo que, bueno, que digamos, quedaron descartadas los beneficios impositivos a los propietarios. Y bueno, sí, diferentes iniciativas. Con lo que presentó Paula Penaca hoy, es difícil que avance en principio por el clima electoral y la posición de Juntos por el Cambio se vio hoy, ¿no?, en contra de digamos, avanzar con mayores regulaciones. Pareciera como que hay una opinión favorable a que el mercado, lo que se vio en las elecciones, lo que se vio hoy con Juntos por el Cambio, también ayer con el debate por aerolíneas argentinas. Juntos por el Cambio rechazó, se levantó de la reunión de comisión por el proyecto de Máximo Kirchner para tratar de blindar de alguna manera que no se pueda privatizar. Ahí también Juntos por el Cambio quedó más cercano a la posición de Javier Milei, ¿no? De los libertarios o de Javier Milei. Pero bueno, son todos debates que están cruzados por, obviamente, el clima electoral y la campaña. Claro, menos de 2 meses es como que se están observando, buscando el voto en un electorado que a lo mejor puede llegar a tener similitudes de pensamientos entre lo que sería los libertarios y Juntos por el Cambio. Así es. ¿No? Me parece que ahí están viendo a ver qué palabra puede diferenciarlos uno del otro, qué gesto puede diferenciar a uno del otro. Sí, y la izquierda votando con el Frente de Todos, hoy, con el dictamen de mayoría. Ahí también quedó claro, digamos, el otro espectro ideológico. La otra alianza. La otra alianza puede ser. Y después, Javier Milei, lo que decías, no aprovechó, digamos, la tribuna del Congreso como suele hacerlo, ¿no? Él no habla. Se esperaba por ahí que este cambio de estatus, ¿no? Pero era para hablar. Era para hablar. Mantuvo la estrategia de él, no se mezcla con la casta. Para él el Congreso es mezclarse con la casta. De hecho, había especulaciones en la previa de si iba a dar quórum o no. Finalmente dio quórum. Sí. Pero ¿qué hizo? Fue por la derogación y votó en contra de los dos dictámenes. Es decir, acompañó a lo que él llama casta, pero enseguida se paró votando en contra. Él había firmado este pedido de sesión. Sí, pero no estaba confirmado hasta el último momento que era quórum. No habló, votó en contra. Y me crucé a un diputado oficialista en el ascensor y un dato de color decía, bueno, votamos con Milei.
hubo el dictamen de el de minoría, lo votaron en contra con Milei. Claro. Una particularidad. Pero bueno, está todo cruzado por el posicionamiento electoral, ¿no? Sí, totalmente. La campaña va marcando el ritmo y con el correr de las semanas mucho más. Por eso empiezan ya algunas especulaciones si de aquí al 22 de octubre puede haber alguna sesión con algunos temas particulares y que seguramente es la construcción de mayorías que va a tratar de lograr Germán Martínez, Cecilia Moró, conversando con los presidentes de los otros bloques e interbloques. Sí, bueno, ahí tuvo dictamen ayer el tema de las licencias parentales. Sí. También tuvo dictamen Aerolíneas Argentinas. No sé si es un tema que vaya a estar en un temario previo a las elecciones, pero sí el de licencias que hubo. Claro. Es un tema que genera mayor acuerdo. Puede ser que se arme algún paquete. Hoy estamos 23 de agosto, quedan 9 semanas para las elecciones. Podría haber una sesión. También se va a poner en marcha la Comisión de Presupuesto para tratar el texto para el 2024 también, así que yo creo que sí quedan algunas semanas de chapa, me parece, para meter alguna sesión. En un momento hoy parecía que se caía la sesión, porque Negri dijo no nos van a hacer, porque hubo unos cambios en el orden que parecieron incomodar Juntos por el Cambio, y dije, pero nosotros no vamos a hacer que esto se termine, no nos van a hacer caer la sesión ahí, medio, pero no pasó a mayores, ¿no? Como que no fue tan grave. Me parece que también por eso acotaron un poco la lista de oradores. Con cautela fueron a lo seguro, me parece. Bueno, vamos a ver, ya enseguida vamos a ver si podemos tener contacto con nuestro móvil para seguir teniendo más opiniones, repercusiones o revivir también momentos, fragmentos que tienen que ver con lo que ha sucedido a lo largo de la jornada de hoy, después del mediodía, cuando la Cámara logró el quórum, los 129 diputados, y comenzaron a discutir lo que es, en definitiva, que fue el tema de fondo, la ley de alquileres en la República Argentina. Quien ofreció también conferencia de prensa fue Juntos por el Cambio, habló su presidente, el diputado por Córdoba, Mario Negri, de esta manera. Logramos número suficiente para que ese dictamen se caiga, perdiera, e inmediatamente se pusiera en consideración un dictamen de minoría nuestro, que por supuesto no es una panacea, lo ideal hubiese sido la derogación, pero que resuelve dos temas muy importante, a pesar que estamos en una economía inflacionaria muy difícil, y recuerden que este dictamen ya estaba desde el año pasado, más de un año tenía. Y las dos cosas muy importantes: primero, derogamos lo de los 3 años y volvimos al viejo esquema de los 2 años para los alquileres. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual que tanto torturaba a los inquilinos. Y por supuesto agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar, y le pusimos un piso mínimo de intervalo de 4 meses, no un año, a partir de los 4 meses, y en el ejercicio de la libertad entre las partes pueden ir acordando lo que significa el precio del alquiler. Está muy resentido el mercado, obviamente no hay propiedades que se ofrecen, hay gente que la busca y además se le hacía insoportable esperar un año. Lamentamos todo este tiempo, porque estas son las cosas que hay que resolver en forma rápida y urgente. Lo dijimos más de una vez. Así que la verdad que llegábamos con mucha expectativa, trabajamos toda la semana pasada desde aquella oportunidad. Esto no se puede hablar de términos de triunfo o derrota. Lo que sí creo que hemos dado una respuesta, nos trabajó porque era desde la oposición, el oficialismo no quería saber nada, intentó por todos los medios y obviamente con algunos otros bloques no tuvieron el número suficiente y logramos el objetivo buscado. El objetivo buscado es que la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido prácticamente. Obviamente, para muchos de nosotros, incluido mi bloque, queríamos la derogación total. No pudimos lograrlo, pero lo que logramos es derogar temas que eran absolutamente urticantes y contradictorios tanto para los propietarios como para los inquilinos. Diputado, la modificación de negociar entre las partes el aumento cada 4 meses, o mínimo 4 meses, ¿no es contraproducente para los inquilinos y otra vez los dueños o las inmobiliarias puedan imponer el valor que ellos quieren? No, es un tema de negociación, es muy sencillo. No. El débil es el inquilino y en este caso va a perder. Es más, lo que no hay son propiedades para alquilar.
Y no digo nada de Cava, que todos saben ustedes cuántos hay esperando para poder alquilar y nadie saca al mercado. Obviamente que está en un proceso inflacionario, pero el propietario también tendrá que adecuarse. Ahora, los inquilinos que esperaban un año ya no tenían casa para alquilar. Un año con el 140% de inflación. Bueno, hay que buscar algo que tuviese algún grado de razonabilidad. Algunos proponían que, debido a la inflación, pudiesen indexarlo o discutirlo todos los meses. Bueno, me parece que eso sí era una locura. Pudimos juntar el número a partir de un piso de 4 meses, pero significa que libremente, porque de lo contrario, ¿cómo estaban haciendo todo ahora para poder sobrevivir? Arreglarlo por afuera, era la única manera y no sabía si terminaban. No es la mejor ley, seguramente habrá que hacer una ley, pero ahora había que salir de urgencia a un reclamo que era generalizado en todo el país. Es decir, no va a haber ninguna fórmula de indexación como estaba hasta ahora, con No. el IPC o con el RIPTE, Sí. sino... Un menú, A ver, ¿cómo? un menú, perdónenme porque lo tengo acá, no me quiero equivocar para informarle a la gente. Eso lo van a tener en cuenta inquilinos y propietarios. Y propietarios, y por supuesto después también si libremente quieren otro, Sí. lo pueden, pero ahora perdónenme. Sí. Esa elección, digamos. A elección, obviamente, a ponerse de acuerdo, obviamente. Lo que se ponen, pueden aplicar a tal efecto el índice de precio al consumidor, el índice de precio mayorista o el índice de salario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, o una combinación de dichos índices, según lo acuerden las partes. Es decir, que hay una flexibilización muy amplia como para que se pongan de acuerdo. Y si el propietario, además, bueno, no quiere alquilar, que no alquile y que siga pagando impuestos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, creo que, no es la panacea, no es una solución definitiva. Seguramente habrá que hacer una nueva ley, pero como estaba, no se podía seguir. Lo cierto es que se tuvo la media sanción y ahora viene el Senado, ¿no? Que justamente Juntos por el Cambio no tiene la mayoría, seguramente habrá negociaciones. No conozco, no quiero hablar por el Senado, pero supongo yo que se escuchará el reclamo que había de toda la sociedad frente a los puntos más graves que tenía esta ley. Un año. Entonces vos estabas medio contento, un año, entonces no te ofrecía a nadie ninguna casa. Y en segundo lugar, 3 años. Eso desapareció. Y además había un solo índice, que la verdad, inflacionariamente era peor todavía. Ahora hay un menú de índices para que los puedan elegir. Y no pueden decirte, como hay inflación todos los meses lo adaptamos. No, a partir de un piso de los 4 meses como mínimo. Y después puede hacerlo a lo mejor cada 6, cada 7. Bueno, lo que va a suceder en el Senado es que los argentinos y los inquilinos y los propietarios ya los están mirando para ver si resuelven esto rápidamente. En algunas partes del mundo, diputados, se está discutiendo las aplicaciones, por ejemplo, para alquiler, que mayoría son en dólares. Se está regulando ese mercado. ¿Acá en Argentina es posible hacerlo? Y acá no puede regular nada con el 150% de inflación. Y menos en dólares. Anda más rascando la olla a ver si consigue uno. Entonces, estamos hablando de la Argentina, que es un caso único en el mundo en la situación de deterioro y retroceso que hemos tenido. Así que, inclusive, es muy difícil hacer una legislación con estas expectativas inflacionarias y con la incertidumbre que tenemos. Lo quisimos abordar porque había que también dar una señal muy fuerte y muy rápida a la sociedad, que en todos lados cuando uno recorre el país, ¿qué pasa con la ley de alquileres? ¿Por qué no se ocupan de la ley de alquileres? Esa es la verdad. Y obviamente si el oficialismo hubiese estado dispuesto a consensuar, a lo mejor la derogábamos entera o hacíamos una cosa mejor, pero no quisieron de ninguna manera. Bueno, ahí estaba el diputado Mario Negri, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, también dando su opinión respecto a lo que fue esta sesión en la cual se aprobó con modificaciones la ley de alquileres en la República Argentina. Cuando se inició la sesión, hoy juraron 2 diputados nacionales. Juró el diputado Carlos Cantero, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, que reemplaza al desaparecido, al fallecido diputado Ferreira, y también juró el diputado Oscar Agos Carreño, diputado de la provincia de Córdoba, de Juntos por el Cambio, que reemplaza al renunciante diputado Santos. Presentamos a nuestro invitado.
Diputado Oscar Agos Carreño, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, debut en una jornada particular en la Cámara de Diputados, aunque se espera un largo debate, un debate acotado, intenso, porque es un tema que realmente ustedes lo palpan a medida que van circulando cualquier calle, territorio de la República Argentina. Así es, bueno, es un tema desafiante la ley de alquileres, porque quizás la gente no entiende qué pasa en el Senado con una jueza que se queda, no se queda. Lo que sí todo el mundo tiene claro y tiene todos conocido que tiene algún problema con los alquileres. O conoce un inquilino, o conoce un propietario, y es un tema que la sociedad nos estaba demandando el Congreso que solucione un problema que el propio Congreso le generó. Por lo tanto, creo que es desafiante y era importante en este momento, entre medio de dos elecciones nacionales, con todo lo que está en juego, que la lupa está puesta de vuelta en este Congreso, de que se hiciera una sesión práctica y lo más corta posible para salir a darle una respuesta a la sociedad en un tema que realmente es muy delicado, que insisto, la gente lo entiende perfectamente porque lo sufre todos los días. Oscar, llega al Congreso Nacional en el medio de una campaña electoral. Digo, esto hace mermar un poco la actividad en el Congreso, pero lo cierto es que en qué comisiones, qué temas usted le agradaría y que a lo mejor ya se lo planteó a las autoridades de su bloque y de su interbloque para trabajar en esta Cámara de Diputados. Bueno, no hemos iniciado, o sea, yo tengo una formación y un conocimiento, yo trabajé incluso en esta Cámara, o sea que tengo por supuesto mis intenciones, soy abogado de profesión, he participado en el desarrollo de varios proyectos de leyes y tengo soy profesor de la facultad, o sea, tengo como mis intereses, pero la realidad es que hoy estamos en un momento donde lo determinante era asumir para tratar esta ley, lo determinante es tratar de marcar la agenda. Hoy lo que hemos podido demostrar los diputados de la oposición que teníamos un kirchnerismo que se plantaba a defender un proyecto que hasta hace poco criticaban y ahora nos estamos planteando generar una agenda en esta época electoral donde podamos solucionar los problemas de la gente, ya que no podemos solucionar la inflación, por ejemplo. Hola, ¿qué tal, Oscar? Daniela Mosetín. Nos sorprendió un poco, estábamos hablando antes que nos sorprendió un poco, que se coló poco la campaña, fue una sesión corta, digamos, estaban muy bien elegidos los oradores, uno por bloque, acotado. ¿Por qué pensás que fue así? Nosotros pensábamos que iba a ser algo explosivo, que iba a durar hasta la medianoche. ¿Cómo fue la decisión de parte de Juntos por el Cambio en ese aspecto? Yo creo que hubo una responsabilidad institucional de los distintos bloques al lograr los acuerdos parlamentarios previos. Pensando esto, todos los que participaron de esta sesión, incluso de estas reuniones, saben de que está la lupa sobre nosotros, saben que la lupa de la sociedad está sobre nosotros, insisto, no solo por el momento electoral que vivimos los argentinos, que es entre medio de dos elecciones muy particulares, con escenarios de tercios, sino es muy importante esto que está pasando. El tema de alquileres es un tema que todo el mundo entiende con mucha claridad. Hoy vemos las tapas de los diarios después de esta sesión y vemos que está bien claro qué se votó, qué no se votó, qué se esperaba. Por lo tanto, eso es raro. Ustedes lo cronican hace cuánto tiempo, es raro que haya proyectos tan sensibles para la sociedad, pero además que todo el mundo entienda y sepa que lo ideal era la derogación, pero bueno, si no se podía, se iba a buscar una solución, que el Senado está complicado. La gente está entendiendo el proceso legislativo y creo que eso requería mucha inteligencia y entender de que el proyecto ideal era imposible, y esto es lo que demuestra, hoy que se habla de la casta, que se habla tan livianamente de estas cosas, que realmente cuando hay un diálogo, un consenso, se pueden construir cosas que mejoren la vida de la gente o que le resuelvan los problemas que este Congreso le ha generado. Después del resultado de las PASO, Milei quedó en el centro de la escena en todos estos días y eso se trasladó de alguna manera acá al Congreso. ¿Hasta qué punto, digamos, Juntos por el Cambio quedó de alguna manera condicionado por la posición de Milei, que él iba por la derogación? Juntos por el Cambio terminó defendiendo más la derogación que el dictamen que había firmado, ¿no? Sí, creo que, a ver, la ley no es la ideal, no es la que buscábamos, quizás la derogación que la mayoría pensaba. Después habían dos grandes posturas, algunos que decían que la ley tenía algunas cosas saludables y habían otros que iban todo por la derogación. Creo que la agenda la terminó marcando Juntos por el Cambio, junto con los otros bloques que participaron de los acuerdos. Dio el quórum que correspondía la gente de la Libertad Avanza, pero la realidad está en que la agenda la pudimos imponer con la mejor ley o proyecto de ley que se podía votar con la mayor cantidad de consensos para que realmente sea un triunfo y se pudiera ganar. ¿Hace cuánto la oposición no gana una media sanción dentro de este recinto? Creo que eso es muy importante, que no sé si lo puedo atar al cronograma electoral. Sí puedo decir que era un tema donde no había que jugar más la escondida y la sociedad estaba pidiendo
Porque acá el problema de fondo es la inflación, pero la gente sabe que con esta ley está doblemente complicado y todos los meses hay miles de personas que vienen pagando 90.000 pesos un alquiler y pasa a pagar 180.000. Eso lo entiende todo con mucha claridad. Así que yo creo que la agenda de la sociedad, el Congreso no se ha hecho el distraído y que Juntos por el Cambio ha podido llevar adelante su estrategia lo mejor posible para dar una respuesta concreta a la sociedad. ¿Cuál es la situación en Córdoba sobre este tema? La situación en Córdoba es igual que en todo el país, sí. Esa es la realidad. En Córdoba, la verdad que hemos tenido contacto quizás con inquilinos y con propietarios. También no hay una unicidad de criterios. Hay gente que te habla de la derogación porque hay que retrotraernos al sistema anterior. Hay otros que te dicen, no, guarda que la ley cambió cosas que estaban buenas. O sea, que creo que Córdoba es un fiel reflejo. No en todos los temas Córdoba es un reflejo de lo que pasa en el resto del país. Lo vemos hasta electoralmente o con determinados temas. Pero sí, en este tema hay un enorme problema en los departamentos. O sea, Córdoba en la pandemia tenía muchísima gente que se iba a vivir a departamentos que compraban padres para sus hijos. Claro. Y después, como una cuestión del que vive en el pueblo y ya tenía el departamento, en vez de irse a ahorrar en la timba financiera, esos mismos departamentos lo mantenía para el hijo de otro vecino del pueblo. Entonces, había algo que no eran grandes corporaciones. En Córdoba no hay grandes corporaciones que tienen torres para alquilar. Estamos hablando de gente que en vez de jugar con el dinero en un colchón, de ponerlo en un plazo fijo, lo invierte en ladrillos para tratar de recuperar de alguna forma en algún momento lo que invirtió. Y creo que eso en Córdoba se valoraba mucho encontrar una solución, porque no era gente que se enriquecía con esto, lo hacía con una finalidad social. Claro. Y del otro lado, ni hablar de aquellos inquilinos, que en general en Córdoba la gran mayoría de los departamentos, no es como acá en Buenos Aires, que ustedes tienen muchos departamentos en alquiler. Allá la gente vive en casa y en general hay un déficit habitacional, pero el mundo de los estudiantes es el que más se veía perjudicado, porque mucha gente dejaba no solo de vivir en Córdoba, sino de estudiar. Bueno, ¿y qué te pareció la primera experiencia como diputado? Vos estabas trabajando en equipos me imagino, de Juntos por el Cambio previamente. ¿Y cómo sentiste el recinto? No, la verdad que es lindo entrar en un desafío, en un proyecto tan especial como este. Me parece que poder entrar en un proyecto donde uno conecta con la gente rápidamente, donde uno puede participar y ser útil en ese esquema, me parece que me da orgullo, digamos. No anduvo tan bien como esperaba Juntos por el Cambio en las PASO, ¿no? En la provincia. ¿Qué queda para octubre? ¿Por dónde van a ir? Bueno, en Córdoba se suponía, todas las encuestas decían que iba a ganar el partido de Schiaretti, tampoco sucedió. Claro. Milei ha arrasado en todos lados. Nosotros tenemos que corregir seguramente varias cosas al rumbo de nuestra campaña. En Córdoba, la verdad que Patricia Bullrich ha hecho una muy buena elección. Se ha llevado dentro de la interna Juntos por el Cambio el 75% de los votos, un poquito menos del 75%. Ha hecho una muy buena elección y creemos que corrigiendo la nitidez quizás del mensaje y volviendo a enamorar y dándole futuro a las personas, es muy importante. Los cordobeses son muy inteligentes para votar. Fíjense cómo vienen de votar las provinciales, las municipales. Van eligiendo y van cambiando. Sí. Muchas veces nosotros ganamos con el 70% de los votos y a las 3 meses perdemos por el 70% de los votos. Quiere decir que el cordobés elige cómo votar en la provincial, cómo votar en la nacional, cómo votar en una municipal. Me gusta la valoración del votante, porque se está hablando mucho de que la gente está enojada, que no sabe lo que vota, que no conoce las propuestas. Es inteligente votante, ¿o no? Pero mira, los políticos hablamos de que Milei era el votante era el joven de la zona de las ciudades, de las zonas urbanas. Y en Córdoba lo he visto ganar en General Cabrera, lo he visto en Marcos Juárez, en Río Cuarto, en lugares productivos donde no hay prácticamente pobreza. Lo he visto ganar en los barrios pobres y en muchos barrios ricos de la ciudad de Córdoba. Es un fenómeno que la sociedad nos está mandando un mensaje. Yo creo que lo más interesante que nos ha hecho tener que reconfigurar la campaña en Córdoba es que la idea de cambio se la ha apropiado Milei. Nosotros tenemos que salir a vender el cambio con responsabilidad ahora, pero nos saca de nuestro eje. Y además el nombre de nuestra alianza es Juntos por el Cambio. Toda foto que hagamos nosotros de unidad quizás atrasa 1 año, 3 años, 4 años. Entonces nos obliga a generar una narrativa en la que, bueno, estaremos trabajando, pero en Córdoba sabemos la particularidad de lo que es Juntos por el Cambio. Incluso fíjense que nosotros veníamos de nuestra alianza de meter 6 diputados en las últimas 2 elecciones y con la foto de ahora estamos metidos entre 2 y 3. Creo que nosotros tenemos que entender el mensaje de la sociedad. Ahí hay un retroceso de Juntos por el Cambio y una paradoja, como decías recién, de que han ganado muchas elecciones por un porcentaje muy amplio, pero no han podido todavía hacer gobierno, ¿no? Y vienen de perder las 2, la provincial ahora y la de la Intendencia de Córdoba. ¿Eso cómo lo explican? ¿Qué autocrítica hacen? Bueno, de la Sota ha tomado de la época de Angelós, un gobernador anterior radical que ha sido muy reconocido como lo fue de la Sota, ha creado esta idea de isla.
Córdoba siempre se autopercibió una isla, siempre a los porteños los miraba de reojo, siempre, y de la Sota, cuando se peleó, digamos, con el kirchnerismo, sobreactuó esto de isla y quedó eso muy impregnado en la sociedad. Es impresionante como una decisión de coyuntura, porque meses antes le había bajado la lista al kirchnerismo, en 2011 el propio de la Sota, a los pocos meses se pelea por cuestiones económicas de la Caja, y la Caja de Jubilaciones de Córdoba, y generó la idea de isla de vuelta. Y realmente el kirchnerismo le cuesta mucho ingresar a hacer política allá. Por eso yo creo que nosotros también somos herederos de eso, donde ellos han protegido. Fíjense que allá el peronismo cordobés no hace el B de la Victoria, no canta la Marcha de Perón. Quizás un Yarlora es más peronista tradicional, pero se han cuidado mucho de la Sota y Schiaretti de correrse de ese espectro. Y eso nos ha quitado a nosotros poder de fuego, porque nosotros hacemos una campaña donde tenemos un mismo electorado, en general muchas veces las mismas ideas, y aparte hemos tenido un Mauricio Macri que tenía una relación institucional muy buena con el gobierno de Córdoba. Entonces se bajaba del avión Mauricio Macri siendo presidente, y el primero que lo saludaba era el gobernador, con mucho afecto, y eso generaba en la gente una confusión de que era todo más o menos lo mismo. Claro. Oscar, ¿qué temas o qué proyectos piensa que tiene en mente como para poder traer en la Cámara? Bueno, uno de los temas que me apasiona, porque me ha tocado vivirlo familiarmente, es el tema de la salud mental. Creo que este Congreso, además de haber corregido, estar tratando de corregir la ley de alquileres, creo que tiene que corregir la ley de salud mental. Creo que ese es un tema donde realmente el Congreso le ha generado mayor burocracia, o sea, con buenas ideas, uno lee los considerandos y es maravilloso lo que propone, pero en la práctica los que tienen a cargo personas con problemas de droga, con problemas psiquiátricos, terminan cansándose de la burocracia. Por ejemplo, un tema muy, muy concreto. Ahora cada 3 años hay que renovar los sistemas de apoyo con un trámite judicial. Hay gente que está desesperada viendo cómo llega a fin de mes, cuidando a una persona con una discapacidad psiquiátrica, y encima tiene que pasarse haciéndole trámites donde el Estado lo ayuda muy poco. Bueno, ese tipo de situaciones creo que quiero aportar en el Congreso para intentar cambiar. Además fui subdirector del registro automotor en el gobierno de Macri, conozco mucho de eso, he escrito muchos libros, así que también he trabajado mucho en la modernización, y creo que desde el Congreso se puede hacer mucho más para modificar un sistema que del año 58 a la fecha ha tenido pocas modificaciones legales, y que para terminar de digitalizarlo hace falta retocar algunas de las normas. ¿Vos ahora completás el mandato hasta diciembre? No, yo tengo mandato 2 años más. 2 años más. Te iba a preguntar si estabas en alguna lista. Y completa ahí el mandato de Santos, ¿no? Santos entró en el 21. Exacto. Claro. Oscar, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a disposición. Gracias. El diputado Oscar Agos Carreño, flamante diputado nacional del PRO, de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, juró en el día de hoy de esta manera. Oscar Agos Carreño, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Queda usted formalmente incorporado. Bienvenido. Muy bien, ahí estaba la jura del diputado Agos Carreño, que se incorporó de esa manera a la Cámara de Diputados de la Nación. Antes había jurado el diputado Carlos Cantero, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, que reemplazó al desaparecido diputado Julio Ferreira. Muy cálidas palabras hoy para Ferreira. Muchos hoy. aplausos. Sí. Contó, y ahí hizo mención la propia presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que en el palco estaban las hijas para acompañar esa despedida que le hizo la Cámara de Diputados de la Nación. Bien. Martínez, y también un diputado opositor, ¿no? Exactamente. Perdón, me confundí. También hubo un homenaje a Díaz Roy. También. Y Burjaile, diputado opositor de Formosa. También dijo unas palabras sentidas, que más allá de que era su adversario, lo elogió bastante. No, Ferreira más que nada Martínez. Exactamente. Germán Martínez. Y que ha participado mucho por aquí, por Diputados TV, el diputado Ferreira. Sí. Muy,
muy dispuesto siempre al diálogo y la unidad, Sí. incluso con algunas palabras a veces incluso críticas para su propio bloque. Digamos, era un señor, creo que era el más viejo de la Sí, Cámara, ¿no? exactamente. Sí, había abierto una sesión, ¿no? Había abierto una sesión, exactamente. Y eso siempre parecía que en sus discursos le daba, esa experiencia se notaba. Miren, no nos tenemos que pelear por esto, tenemos que ir por esto, con la experiencia de haber vivido muchos gobiernos, Claro. muchas gestiones, de saber qué era lo realmente importante. Por eso le agradecemos siempre que siempre charlaba con Diputados TV, Sí. así que nos contaba un poco cómo era la situación de Jujuy, así que nuestro recuerdo para el diputado. Y hasta que nos contó también que fue candidato en las elecciones locales, en las elecciones de la provincia de Jujuy, candidato por una de las listas a intendente de San Salvador. Que esa fue su última participación electoral que ha tenido este año el diputado Julio Ferreira, que a pesar de las críticas que él tenía respecto a algunas políticas determinadas, a la creación de algunos ministerios en particular, él era muy crítico en algunas cosas, siempre fue un diputado muy vertical en torno a la postura de su bloque. Sí. Si su bloque decía, vamos por acá, votamos tal tema a favor, él se sentaba y votaba a favor. Sí, respetuoso también del adversario. Por eso también hoy las Exactamente. palabras fueron, como decía, muy, muy cálidas y fue un lindo homenaje al diputado que, claro, cuando no se sesiona por un tiempo, quedan cosas que vienen, ¿no? Claro. También no hace tanto que falleció el diputado, pero había varias cosas que estaban pendientes. Sí. No sé cuándo vamos a volver a tener 5 de julio, 23 de agosto, menos de 2 meses entre sesión y sesión, mirá, vamos a Bueno, anotarlo. me parece que todo se encamina para tratar de buscar alguna fecha de septiembre, ¿no? Yo imagino, el 15 de septiembre es cuando va a entrar el presupuesto. Sí. Es decir, que ese día va a haber, o esa semana, podría estar, la presencia de varios diputados por la llegada del presupuesto al Congreso. Si viene Massa o Si viene funcionarios Massa. de economía, aplicarlo. Exactamente, y que va a motivar que los presidentes de los bloques e interbloques estén aquí en el Congreso Yo diría Nacional. que Massa sería uno de los factibles de que quiera venir, ¿no? Sí, al claro. Congreso por el manejo parlamentario, pero hay que ver qué pasa con la conveniencia, ¿no? Para la campaña Para la presidencial campaña. también, Bueno, ¿no? pero O me sea, parece que para la campaña la presencia del ministro hablando prácticamente en cadena nacional por todos los medios. No, bueno, me parece no solo eso, sino que de acuerdo a las perspectivas que tiene el gobierno nacional hoy, el 2024 tiene buenas noticias en cuanto a números de recaudación, Sí. lo que tiene que ver con el sector agropecuario, con el sector energético. Entonces, sería un presupuesto que tiene perspectivas positivas. Por eso que quisiera venir. Pero hay que ver, bueno, por eso que en Claro. un mes, cómo está ese esquema. Hoy se cerró otro acuerdo con el FMI, 7.500 millones de dólares. Vamos a ver, esto es minuto a minuto. Sí, ¿no? claro, obviamente. Pero en este mes de septiembre es donde van a buscar, Sí. van a tratar, ahí está trabajando Germán Martínez y repetimos, y la presidenta de la Cámara de Diputados, tratar de lograr consensos, acuerdos para discutir lo que venía discutiéndose, que son proyectos con ciertos entendimientos políticos Mira, y parlamentarios. Incluso el domingo 22 son las elecciones, el domingo anterior, que es 15, es fin de XXL, de viernes a lunes. Por lo tanto, esas 2 semanas ya... Eso ya es octubre. Por eso, Ahí octubre no, ya. no, ya, tiene que ser septiembre. Hasta primeros días de octubre es la tolerancia, me parece, y ya... 1 de octubre arranca la Sí. campaña con todo, ya el final. La campaña la que vale. Sí, claro. ¿No? Porque se están haciendo, acá se hacen muchos números, ahí recién el diputado nos decía, bueno, en Córdoba entrarían tantos diputados. La de octubre es la de verdad. Es la de verdad. El voto porque- que vale. Pero que no solo estamos pensando en la elección de presidente-vice. No. Es que hay muchos candidatos, hoy son diputados y son candidatos a renovar su banca. Claro. Cecilia Moró, Germán Martínez, el Topo Ritondo. Rodríguez, Ritondo, ¿cuántos Exacto. presidentes de bloque Máximo y Silvia Los autoridades? Penato, Karina Banfi, Sí, todas claro. las primeras planas de los bloques están ahí para renovar. Ritondo lo nombraste, sí, Sí. Máximo Kirchner. Máximo Sí, claro. Kirchner, Bueno, sí, hay pero varios. lo mencionaría, pero hoy no estuvo. Sí. Tiene que ver con la campaña. También, sí, exacto. Pero lo Paula cierto Penaca es que, hoy presentó también sí. proyecto. Exacto, está primera en la También, lista de Santoro. Eduardo Valdés, Ujú. Leandro Santoro,
que quiere ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cuántos hay? Hay un montón de... Sí, si hacemos la cuenta... septiembre es la fecha en la cual puede haber una sesión. Puede haber quórum con los que son candidatos claro. o electos, gobernadores electos tenemos también. Hoy saludaron a Orrego también, que está la primera vez que el gobernador electo de San Juan, de Juntos por el Cambio, del PRO. También hay cosecha de gobernadores. El diputado Vidal, que también lo han saludado. Claudio Vidal, exacto. Hoy lo Vidal, felicitaron también. Sí. Gobernador electo de Santa Cruz también, exacto, ¿no? También. Son diputados nacionales que no han tenido una fuerte participación mediática. No. Tanto Orrego como el diputado Vidal, me parece que su trascendencia mediática se da más que nada en sus provincias. Es difícil, sí. Provincializaron, la mayoría de los candidatos provincializaron las campañas. Sí. Puyaron en Santa Fe, bueno, casi todos. El diputado Poggi también ganó en la provincia de San Luis, es verdad. El diputado Poggi pidió que no fuera nadie directamente. Yo estuve en esas elecciones en San Luis cubriendo. Pidió que no fuera nadie en la previa de Juntos por el Cambio, los candidatos presidenciales. Que no lo quemen. Nada. Él tenía todos adentro contra los Rodríguez A. Tenía desde el PRO hasta Libres del Sur, bueno, un amplio espectro de alianzas. Después sí fueron a festejar, pero la campaña totalmente provincializada. Claro. Exactamente. Bueno, por algo también varios gobernadores han desdoblado las elecciones. Sí, la mayoría. Ahora quedan 2 elecciones, quedan Mendoza y Chaco, y quedan las 4 que son el mismo día de octubre, pero y ya Santa el resto Fe, está... Y Santa Fe, y el resto está que es la que genera también mucha expectativa, ¿no? Sí. En torno a qué es lo que puede llegar a suceder. Pero los números, la elección presidencial fue tan fuerte que hubo poca presencia de legisladores en la campaña. Hay muchos que no los terminamos de conocer todavía. Claro. Yo creo a ver si en este segundo tramo lo sacan un poco más a la cancha, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que dejó esta sesión en la cual se aprobó las modificaciones a la ley de alquileres, debate que dejó ya esta Cámara de Diputados de la Nación y que cruza de Cámara y ya se instala en el Senado Nacional. Y por supuesto también vamos a estar hablando de la agenda que se viene en esta Cámara de Diputados, que mañana ya tiene programadas varias reuniones de comisión. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Todo Cultura, miércoles 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hace minutos, podemos decir, sesionó la Cámara de Diputados, 125 votos a favor, 112 votos en contra, 3 abstenciones, fue el resultado de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados a las modificaciones a la ley de alquileres, debate que ahora está instalándose en el Senado Nacional con un resultado incierto en el Senado porque es una Cámara que desde abril no está sesionando. Pero bueno, hay que ver cuando llegan estos temas que seguramente desde Juntos por el Cambio en el Senado van a querer motorizarlos rápidamente. Sí, si traspolamos, no es fácil, pero si traspolamos el escenario en diputados al Senado, podrían estar los números si tomáramos como que acá, bueno, los diputados de Río Negro acompañaron, allá está Bereltinec, el senador, acá los de Córdoba también acompañaron, allá está Alejandra Vigo, pero bueno, de todas maneras es muy fino el número para Juntos por el Cambio y estos aliados eventuales, y van a resolver probablemente, van a terminar inclinando la balanza este grupo de senadores que se desprendió del oficialismo, estos 4 senadores, Snopek, Espínola, Cuader y alguno más, y Alejandra Vigo. Y Alejandro Vigo y Catalfamo, la puntada acá, Alejandra Vigo, y se sumaron 4, en total 5, probablemente sean los que definan. Bueno, ya debe haber arrancar, ¿no? El intento de la oposición en esa Cámara. De todas maneras, como decía Dani antes, no va a ser fácil. Es una Cámara que también está bastante trabada.
no funciona hace bastante. Así que hay que ver si esta ley, si este proyecto se puede convertir en ley. Vamos a compartir el momento en el cual la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley de alquileres para la República Argentina. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el marco normativo de la ley 27.551 de alquileres. Orden del día número 67. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará el resultado de la votación. 109 afirmativos, 131 negativos, 0 las abstenciones. Resulta negativa. Se va a votar en general y en particular el dictamen de minoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el marco normativo de la ley 27.551 de alquileres con las modificaciones introducidas por la miembro informante. Orden del día número 67. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí lo decía la presidenta de la Cámara, 225 votos afirmativos, 112 votos negativos, 3 abstenciones. Y después se dio lo que estuvimos viendo, que son algunas conferencias que dieron Germán Martínez, Mario Negri. No dio conferencia, pero sí hizo algunas declaraciones sobre este tema, puntualmente sobre la ley de alquileres, Javier Milei. Exacto. Sí, ahí nos llegó hace un ratito una declaración de Milei que dice: no se necesita una nueva ley de alquileres. En línea con lo que plantearon en el recinto, hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados, pulverizando el derecho de propiedad. Lo único que harán es perjudicar a los más vulnerables con menos propiedades, de menor calidad y a precios más caros. Esto lo dice Milei en un comunicado, habla de vulnerables, que la verdad que no es un término que solamos escuchar en su discurso. Pero bien la podría haber hecho en el recinto también, ¿no? Bueno, en el recinto quien habló fue Carolina Píparo, sí, ¿no? Que es, me parece, lo que decíamos antes, participó activamente en la reunión de labor parlamentaria, sí, acompañado por la diputada Villarroel, pero quien lleva, digamos, el uso de la palabra es Píparo. O sea, ahí Milei ratifica esto, que él no cree que sea necesario esta nueva ley, sino ir antes de la ley Lipovetsky, lo que estaba antes. Ahí Tonelli también explicaba que ya el Código Civil establece ciertos mecanismos de estos contratos entre privados, ¿no? Por lo que no hace tanta falta tampoco ir tan a fondo con las regulaciones. Pero bueno, eso tiene que ver con estos cruces ideológicos y de los distintos partidos, ¿no? Bueno, y repetimos lo que dijimos anteriormente en el bloque anterior respecto a cómo se inició esta sesión. Se inició con la jura de 2 diputados nacionales. Vimos antes, compartimos también la palabra del diputado Agos Carreño por la provincia de Córdoba, por la provincia de Jujuy, perteneciente al Frente de Todos, juró el diputado Carlos Cantero de esta manera. Carlos Daniel Cantero, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Bienvenido. Muy bien, ahí estaba la jura del diputado Cantero. Vamos a presentar a nuestro invitado. Diputado Carlos Cantero, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con qué expectativa llega esta Cámara de Diputados en el medio de un debate que en definitiva
fue trascendente porque había muchas miradas de la sociedad hoy al Congreso pensando en esta nueva ley de alquileres, pero ¿con qué expectativa usted llega al Congreso de la Nación? Bueno, llego con muchas expectativas y con muchas preocupaciones. Hoy, digamos, la situación que está viviendo el pueblo argentino seguramente es complicada y particularmente este tema que tiene que ver con los alquileres es algo que preocupa a muchos, no solamente de la capital y de la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Hemos venido viendo, digamos, situaciones de cómo esta falta, digamos, de una norma que pueda regular el mercado de alquileres ha ido generando, tanto por parte de los propietarios como de los inquilinos, una situación que se va resolviendo bastante anárquicamente, digamos, ¿no? Y siempre situaciones que perjudican más que nadie a los inquilinos, porque la necesidad de alquilar genera por ahí tener que aceptar condiciones que están por fuera de todas las normas, porque la ley de alquileres vigente, digamos, en realidad no se está aplicando. Y uno, para poder alquilar, tiene que terminar aceptando condiciones que seguramente favorecen a los que más tienen y no a los que están obligados, digamos, por las circunstancias a conseguir un techo donde vivir. Y además ha ido, por los precios de los alquileres y por las situaciones de cómo se ajustan los plazos, etcétera, etcétera, también perdiendo, digamos, en lo que tiene que ver con la calidad de vivienda que los argentinos van pudiendo alquilar, digamos, a causa justamente de la situación económica, de la situación de alta inflación que tenemos. O sea que, bueno, una situación realmente preocupante, ¿no? El tema de alquileres no es un tema que se da en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, es un tema que se ha generalizado en todo el país. Es correcto. En la provincia de Jujuy, ¿cómo lo viven? No, en Jujuy es complicado como en todos lados y hay un caso particular, digamos, que a mí me interesaba especialmente. Nosotros, los provincianos, por ahí sucede algo que a los que viven en la ciudad de Buenos Aires no están acostumbrados. Muchos de nuestros hijos, por una cuestión, digamos, de las carreras que existen en nuestras ciudades capitales, tienen que ir a estudiar a otras provincias. Y eso ha generado en los últimos tiempos muchos chicos de Jujuy estudian tanto en la provincia de Córdoba, Tucumán, Corrientes. Y bueno, alquilar en estas ciudades estudiantiles, digamos, claro, se ha complicado cada vez más. Y además de eso tenemos situaciones, digamos, de alquileres que se quieren poner en otra moneda, generalmente dólar blue. Se obliga, digamos, a los inquilinos a pagar los impuestos que les corresponden a los propietarios, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, toda una situación bastante anormal que justamente porque no hay una norma clara, porque no hay un control efectivo, digamos, por parte de las autoridades en la forma como se debería hacer, y además una situación absolutamente irregular, porque no nos olvidemos que el mercado de alquileres hoy se está manejando en un 90% en negro. O sea, se alquila, se cobra, se maneja un dinero que jamás, digamos, se reporta ni paga impuestos como otras actividades. Eso lo dijo Heller hoy en la sesión, dio algunos números de cómo es. Y que los perjudicados ahí, el Estado es uno de los primeros perjudicados, además del inquilino y el dueño, ¿no? Le quería preguntar, buenas tardes, en Jujuy hay mucho turismo, nosotros, por ejemplo, hablando con diputados de Ushuaia, de Bariloche, nos cuentan esto de los alquileres temporarios, pero me da la sensación que en Jujuy todavía no es un tema, ¿no? Por ahí se manejan de otra forma con los alquileres tipo Airbnb, eso todavía no hay tanto en las zonas. Sí. Nosotros, viene creciendo, digamos, pero tiene más que ver, no tanto por los alquileres, digamos, de quienes buscan una vivienda como una cosa habitual, tiene más que ver con digamos, con el aumento del turismo que nosotros, por una política, digamos, de turismo en la provincia ha ido creciendo. Y entonces, claro, tenemos también por una situación inflacionaria que hoy le permite a los extranjeros en la Argentina hacer turismo y pasear muy barato. Entonces, bueno, eso ha generado en Jujuy, en Salta, un aumento importante, digamos, en la cantidad de visitantes que tenemos, y eso también ante la falta, en muchos casos, de hotelería acorde para recibir ese turismo, ha hecho que quienes tenían propiedades, casas de campo, lugares, digamos, en lo que es la zona de la quebrada de Humahuaca,
por ejemplo, empezaran a utilizar esas propiedades como lugares para alojar, digamos, turistas, y se utiliza este sistema, digamos, Claro. de que generalmente se publicita a través de plataformas digitales. Es bueno que vengan extranjeros No, y naturalmente. se genere el turismo, pero hay que ver la otra pata, digamos. Sí, sí, y eso, bueno, naturalmente tampoco está controlado, digamos, por el Estado, no hay, no se aporta, digamos, en lo que tiene que ver con los impuestos, porque, bueno, es toda una actividad que se maneja de una forma bastante irregular y de esta forma a través de los medios digitales, ¿no? Diputado, con el panorama tan crítico en cuanto a los alquileres, como lo describía recién, la ley actual no se cumple, hay muy poca oferta, está muy complicado para alquilar. ¿Por qué el oficialismo prefería mantener el escenario como hasta ahora antes que avanzar con una reforma, ¿no? Si no hay reforma del oficialismo, que no haya reforma. No, en realidad no era esa la intención. Lo que pasa es que también este tema del pedido de esta sesión se realizó el año pasado, se cumple ahora, digamos, la situación del escenario político cambió en todo este tiempo. Y además, digamos, básicamente, digamos, a la oposición le interesaba modificar 3 artículos que tenían básicamente que ver con el periodo por el que se contrata, bajar de 3 años a 2 años, modificar el tema de la periodicidad de los aumentos, y además de eso que se flexibilizara, digamos, la forma de cuáles son los parámetros del ajuste. O sea, ¿qué es lo que están proponiendo? Que quede en manos de los privados, tanto del inquilino como del propietario, cuál va a ser, digamos, el método por el que se va a ajustar. Cada cuánto se va a ajustar, que la ley actual, digamos, indicaba que era por año, que yo entiendo que para un propietario alquilar una propiedad que se ajusta una vez por año genera 2 problemas. El primero, que hay una pérdida, digamos, de rentabilidad para quien alquila, pero también hay al final del año un salto demasiado pronunciado con la inflación que tenemos para el que alquila, porque si yo estoy pagando hoy 100.000 pesos por un alquiler, a fin de año, por el nivel de inflación que tenemos, de la forma como se ajusta, voy a pasar a pagar 200. Claro. Entonces, digamos, hay una serie, digamos, de desfasajes en esto que hubiera sido bueno poder haber encontrado, digamos, un acuerdo más equilibrado. Lo que pasa es que nosotros entendimos de que no había intención realmente, voluntad realmente por resolver el problema. Yo creo que se utilizó, digamos, de alguna manera, aprovechando la coyuntura política más que en una sincera intención, digamos, de resolver el problema de los argentinos. ¿Lo deja más debilitado este proyecto al inquilino? Yo entiendo que sí. Es decir, nosotros, otra cosa que intentamos, digamos, defender es la situación del inquilino, que es hoy ante los propietarios y ante los que tienen, digamos, la posibilidad de poder alquilar propiedades, es el que está en una condición de más debilidad. Entonces, bueno, naturalmente siempre, por lo menos desde la concepción política que yo tengo, entendemos que debemos estar del lado de los más desprotegidos, ¿no? Diputado, y usted cuéntenos en qué trabaja allá, a qué se dedica y cómo podría volcar la experiencia de la provincia acá en Diputados. Bueno, yo soy un hombre que trabaja desde los 14 años, digamos. Mi primer trabajo fue en un medio de prensa, en el diario Tribuno de la ciudad de Salta. No nos diga que es colega. Sí, sí. Ah, hubiéramos empezado por ahí. Además tengo, por una cuestión más de vocación, digamos, por más que no es mi principal actividad. Más de corazón, de corazón. Tengo una radio en Jujuy, un diario digital, un semanario político, más que nada por tengo, digamos, como un afecto personal, digamos, por el periodismo y por la intención de comunicar. Mi principal actividad, yo soy productor, organizador de seguros, y hace 25 años que me dedico, digamos, a esa actividad. Bueno, y he hecho otro montón de cosas en mi vida. Soy analista de sistemas de computación, soy diseñador gráfico. Bueno. He hecho algunas cosas, digamos. Lo vamos a citar de columnista, si quiere, entonces. Por favor. ¿Qué le está faltando a diputados? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué temas están faltando?
Mire, la verdad que no. Me tocó asumir en un momento bastante particular de la historia del país y de la situación política que tenemos, digamos. Seguramente si contara con más tiempo, digamos, y en un momento distinto, uno podría proyectar, digamos, algunas cosas que son importantes, ¿no? Yo soy un hombre muy preocupado por la situación del trabajo de los argentinos, la situación de la vivienda de los argentinos. Hay muchas cosas, digamos, que resolver en el país. Lamentablemente, digo lamentablemente, pero me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para dedicarme a esto. Claro, porque el mandato suyo está terminando en diciembre. Termina en diciembre, digamos. No está postulado para ninguna otra lista. En esta elección, no. De las 3 listas que se presentaron en las PASO del sector político al que yo pertenezco en la provincia, no fui candidato en esta. Yo soy en Jujuy referente del Frente Renovador, soy fundador del Frente Renovador con Sergio Massa en la provincia desde el año 2013. Fui candidato a intendente de mi ciudad por un espacio peronista no alineado, digamos, con el PJ, que estaba pasando por una situación que terminó con la intervención del PJ de mi provincia. Así que bueno, trabajando además políticamente en la provincia, en la intención, digamos, de recuperar el espacio, de ordenarlo. ¿Cuál es su ciudad? En la ciudad de San Salvador de Jujuy. De la capital. Así que bueno, tenemos intención desde el peronismo, que hoy aparece con varias vertientes distintas, digamos, diferentes del Partido Justicialista, que digamos siempre fue el espolón de proa del peronismo, del movimiento. Bueno, en Jujuy hoy tenemos muchos partidos más pequeños, pero que tienen, digamos, una vertiente peronista, pero no están, digamos, incluidos dentro del PJ. Entonces, bueno, estamos en una etapa seguramente que se terminará de resolver después de las elecciones, después del fin de año, donde hay que normalizar el Partido Justicialista y ver cómo reordenamos el peronismo de la provincia. Diputado, le consulto a Javier Milei, que quedó en el centro de la escena a partir del resultado de las PASO, y eso se trasladó acá a la Cámara. Hoy Germán Martínez decía que Milei había condicionado de alguna manera a Juntos por el Cambio en la sesión de hoy. Le consulto su mirada y también el escenario electoral en Jujuy, que fue una de las provincias que ganó Milei. Bueno, evidentemente hay un hartazgo y un enojo de la sociedad argentina después de 2 experiencias políticas que han gobernado el país en los últimos 8 años, que además diría que son 2 experiencias que no han terminado felizmente. El caso de Macri, digamos, hasta el 19, y el caso del mismo gobierno, digamos, de nuestro signo político, que seguramente no ha suscitado, digamos, esperanza en la gente, y en muchos casos no ha resuelto todos los problemas que los argentinos esperábamos que resuelvan. Eso se ha expresado en esta situación de alta inflación, en esta situación de graves problemas que tenemos, a través de un hombre como Milei, que por ahí que creo que muy inteligentemente, desde lo comunicacional por lo menos, expresa esa bronca de los argentinos, expresa ese deseo de cambio de los argentinos, que quizás en algún otro momento expresaba Juntos por el Cambio. Creo que esa bandera del cambio la han perdido. Pero creo que también es muy oportunista lo de Milei, porque algunas expresiones como voy a cerrar el Congreso, voy a ir en contra de la política, cosas que no tienen ningún asidero de ningún lado, digamos, ni desde el poder político, ni desde lo que la Constitución permite. Entonces, todo este tipo, digamos, de mentiras que le endulzan el oído a los argentinos enojados, que sabemos todos que no se van a poder cumplir, mañana cuando no las pueda cumplir, seguramente va a decir es culpa de la casta o no me dejaron hacer lo que quería. Entonces, hay muchas cosas que en este discurso mentiroso, diría yo, se le están planteando a los argentinos que seguramente no tienen ninguna posibilidad de realizarse, ¿no? Como va a haber todo una reestructuración dentro del justicialismo en la provincia de Jujuy, seguramente, más allá que salga como salga el resultado, gane quien gane la presidencia de la Nación, las diferentes fuerzas políticas tienen que hacerse una autocrítica puertas hacia adentro. Sí, naturalmente, la autocrítica siempre es necesaria. Los tiempos van pasando, las viejas estructuras políticas, decía el general Perón, necesitan ayornarse a los tiempos.
Y yo creo que este tremendo salto tecnológico que ha sufrido la humanidad en los últimos 50 años nos ha llevado a que hoy el mundo se maneje de otra forma, especialmente en lo que tiene que ver con lo comunicacional, con lo que tiene que ver la forma como la gente se conoce lo que pasa en el mundo. Es decir, hoy estamos, en este momento en vivo, estamos viendo lo que pasa en el otro lado del mundo. Claro. Antes demorábamos meses para saber lo que pasaba. Y esta aldea global, digamos, que es hoy el mundo, implica naturalmente que la política tiene que adecuarse a los tiempos y adecuarse a las necesidades que tiene cada pueblo. Pero siempre hay algunas cosas que yo entiendo que son fundamentales, por lo menos desde el punto de vista de quienes tenemos una mirada humanista y siempre viendo por quienes más necesitan y por quienes están digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido yo entiendo que el Estado siempre es necesario y entiendo que la política tiene que apostar, digamos, a un Estado presente que realmente pueda, primero, intermediar entre los intereses de los que más tienen y de los que menos tienen, de quienes manejan, digamos, el mundo de la empresa y los trabajadores, ese colchón que siempre hemos entendido nosotros que deberíamos trabajar para que haya una armonía y un crecimiento, digamos, armónico en el país. Y en ese sentido yo creo que hay mucho para hacer. Los tiempos vienen pasando, los jóvenes se manejan de otra forma. Esta forma de comunicar, digamos, que hemos visto, digamos, en estas campañas tan digitales, bueno, el afiche, el pasacalle, las reuniones que hacíamos antes nosotros con 20 personas. Esos actos masivos que decían, bueno, hoy se hacen con ese aparatito que tenemos en el bolsillo. Y bueno, hay que adecuarse a los tiempos, pero sin perder, digamos, el interés primordial que es el bienestar de la gente, que yo creo que para eso trabajamos todos los que estamos en esto, ¿no? ¿Cómo convencen al votante del Frente de Todos, digamos, con un gobierno en marcha que no está del todo bien, y cómo lo convencen sin criticar al adversario necesariamente? ¿Qué les dicen? Bueno, en realidad nosotros trabajamos sobre la figura de quienes aspiramos que llegue a la presidencia de la República. Sergio Massa es un hombre que a través, digamos, de su historia ha demostrado que tiene, digamos, la impronta y la capacidad como para poder conducir el país exitosamente. No le han tocado tiempos fáciles, digamos. Cuando se hizo cargo del Ministerio de Economía era una papa caliente que nadie quería. Claro. Pero seguramente Sergio Massa no es Alberto Fernández. Sergio Massa es un hombre que tiene, digamos, yo diría esa condición, además de la juventud y el convencimiento de que puede, digamos, con este país, con lo que los argentinos necesitan. Nosotros, en mi provincia por lo menos, y lo que tiene que ver con el espacio al que yo represento, estamos trabajando sobre esa idea. Y además sobre algunas contradicciones que se vienen planteando, como estas que decíamos. Yo creo que en las PASO muchos argentinos han expresado, digamos, esta vocación de cambio, esta bronca de alguna manera, digamos, contenida, que motivos tenemos todos para tenerla, pero creo que en las próximas elecciones, donde realmente vamos a elegir algo, va a primar, digamos, algún sentido de mayor análisis y de apostar por algo que realmente tenga posibilidades de sacar a la Argentina de la situación en que estamos. Diputado, hubo en estos días en el Congreso manifestaciones por la reforma constitucional en Jujuy. ¿Qué mirada tiene? Y también le consultamos por las comisiones que le gustaría integrar. Bueno, Jujuy pasó. El pueblo jujeño es un pueblo muy manso, tranquilo, es un pueblo bien provinciano, por decirlo de alguna forma. Pero tiene una característica, así como hoy es 23 de agosto, hoy es aniversario que se conmemora el éxodo jujeño. Gesta importantísima en lo que tiene que ver con la libertad y que hoy tengamos patria, que después desencadenó, digamos, terminó la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, o si no hubiéramos perdido todo el norte argentino en la época de la independencia. Es un pueblo que siempre estuvo acostumbrado a luchar,
pero que en muchos casos es muy paciente. Y yo creo que hubo un exceso por parte, digamos, de las autoridades del oficialismo de la provincia, y un poco han llevado la situación hasta un extremo que ha obligado a que haya una reacción. Bajos salarios de los docentes, bajos salarios de los empleados públicos, una reforma constitucional de la provincia que se hizo de una forma innecesariamente, digamos, hasta agresiva, diría yo. Y después ante el reclamo popular, digamos, por estas inconsultas medidas, también una represión, donde seguramente también han habido algunos elementos que no eran de la provincia y que fueron los que dieron una mayor violencia, digamos, a las expresiones populares legítimas que se suscitaron en la provincia. Y después un tema que tiene que ver con el nuevo petróleo de la Argentina, que es el litio, el oro blanco, digamos, claro. Que se encuentra justamente los yacimientos en tierras fiscales, digamos, entre comillas, pero que son tierras ancestralmente pertenecientes a las comunidades aborígenes de mi provincia, que salieron a protestar porque son comunidades que viven mayoritariamente de la agricultura, de la ganadería, y mucha gente no sabe, digamos, pero producir una tonelada de litio consume 1 millón de litros de agua. Agua que es un bien altamente preciado, digamos, en la zona donde nosotros vivimos, porque en la Puna, en la quebrada de Humahuaca, el agua es la vida. Quizás ustedes que tienen el río de la Plata aquí al lado no se dan cuenta, digamos, de lo que significa el agua en un lugar como Jujuy. Claro. Y no solamente en Jujuy, también en Catamarca, también en Salta, en todas las provincias del noroeste, esto es una constante. Y bueno, los pueblos originarios salieron a protestar, digamos, en esta situación, digamos, que afectaba tanto la propiedad de las tierras como el recurso tan importante que es el agua en la zona, y bueno, esto generó esta protesta tan importante, ¿no? Carlos, gracias por visitarnos. Ha sido un verdadero placer, muchas gracias a ustedes. Gracias. El diputado flamante, diputado nacional y colega, periodista Carlos Cantero, que se incorporó en la jornada de hoy aquí a esta Cámara de Diputados de la Nación. Esta sesión que ahí estamos viendo a la diputada Cecilia Moró, que hoy le tomó el juramento y que reemplazó esos aplausos. Fueron parte del homenaje que la Cámara le brindó al diputado Julio Ferreira, que desapareció y que fue reemplazado en el día de hoy por el diputado Cantero. Después de esos aplausos vino la jura del diputado Cantero, y esos aplausos también tenían que ver con que estaba la familia, las hijas del desaparecido diputado Ferreira, y las palabras en ese homenaje que le brindó el diputado Germán Martínez, y los homenajes para otras figuras que han pasado por este Congreso de la Nación, como el homenaje, ahí estamos viendo imágenes, que le hizo también el Congreso al desaparecido exdiputado Juan Carlos Díaz Roy, diputado por la provincia de Formosa, y que también motivó el homenaje por parte de varios diputados de la Nación, como veíamos, diputados del oficialismo, diputados de la oposición, reconociendo las figuras que a lo largo de estas últimas semanas desaparecieron en nuestro país. Exactamente, así que ahora queda un tema que lo teníamos presente en todas las conversaciones parlamentarias, ¿no? ¿Qué va a pasar con alquileres? Así es. Había caído casi en un pozo que ya estaba casi perdido, se lo daba el tema acá en el Congreso, pero la situación económica obligó. ¿Se acuerdan que hubo una vez una conversación? Se habló de una conversación entre Alberto Fernández y Sergio Massa, diciendo que se iba a reactivar. Eso creo que fue entre abril y mayo, me parece. Y eso dio cierto impulso. Después se bajó otra vez la intensidad de esa iniciativa. Pero lo cierto es que los partidos lo vieron como un tema que no podían dejar de mencionar en una campaña. Y eso se tradujo en la sesión de hoy. Una sesión que se comprometió el 5 de julio, que se habló y realmente parecía una eternidad. Hablar del 23 de agosto era lejísimo. Porque en el medio estaban las primarias y además, cuando vos te referís a esa discusión por la ley de alquileres, ya tenía dictamen desde el mes de mayo del año pasado. Más claro, o menos. junio del año. Junio. Sí, exactamente. O sea que pasó un año
No se había podido llevar Nada. al recinto, había quedado... en rigor también no... ¿se acuerdan cuando fue esa conversación, esa discusión en legislación general? Juntos por el Cambio había ido tan a fondo también, tratando de diferenciarse del Frente de Todos, que no logró juntar los votos para su propio dictamen. Claro. Eso es lo que había pasado. Porque era muy duro, hablaba de actualización de cada 3 meses. Y eso, la verdad, que daba un poco de miedo, ¿no? Bueno, no cambió tanto, quedó 4 meses. 4 meses. ¿no? Sí. No cambió Pero tanto. quedó como un poco más libre, ¿no? Esa negociación con el dueño. Pero bueno, eso es Como simétrico. mínimo 4 meses Mínimo. podría ser un poco más. Y también que se haya firmado el dictamen con tanta, digamos, hace tanto tiempo, también probablemente fue lo que generó que no hubiera dictamen sobre la derogación. Porque si hubiese firmado más cerca en el tiempo, probablemente se hubiese impuesto algún dictamen, aunque sea en minoría, para la derogación. Hubiese cambiado radicalmente el escenario hoy, porque también se hubiese puesto en consideración ese dictamen, que recordemos no se pudo tratar porque hacían falta los 2/3 de los votos para incorporarlo al no haber despacho de comisión. Pero sí fue largo el trámite, el tratamiento en este caso, más de un año. Entre el dictamen y la llegada al recinto pasó casi más de un año. 14, sí, ¿No? 14, Otras veces nosotros exacto. vemos que hay proyectos, hoy se trató el caso, la autorización a la justicia para poder desbloquear y analizar el celular o los celulares del diputado Milman, el diputado Gerardo Milman. El proyecto de dictamen se aprobó hoy a la mañana y hoy al mediodía estaba en el recinto. Bueno, sí, también fue sorpresiva la reunión de Fue la sorpresiva. comisión también, Exacto. incluso porque eso fue a partir de que el diputado Milman entregó su celular a la justicia, pues era el camino más sencillo, el camino más arduo hubiera sido el desafuero para poder acceder a ese celular. Milman accedió voluntariamente, entonces a partir de ahí se requiere esa autorización. Por eso hubo unanimidad también en el momento de la comisión, ¿no? Si no, seguramente su propio bloque no lo hubiera acompañado, pues decir, no, si él lo protegen los fueros, no se puede revisar su celular. Y el pedido de la justicia llegó ayer por la tarde. Claro, por eso fue todo muy rápido porque nos desayunamos hoy a la mañana con la convocatoria de esta reunión. Claro. Esta reunión que se hizo hoy a las 10 de la mañana y que hablaba, digamos, dos escritos o dos, digamos, papeles que ha mandado, oficios, ¿no? Oficios que mandó la justicia aquí a la Cámara de Diputados. ¿Tiene que pasar por el Senado? No. No, suficiente porque es su Cámara. Suficiente, es la Cámara sola. Y que uno hablaba sobre la autorización a secuestrar él o los teléfonos de Gerardo Milman, porque la justicia también se planteó en la comisión hoy a la mañana que no queda claro si Milman tenía un teléfono o varios. Entregó uno, pero ese es el único teléfono que tiene Milman. Además marcaron el tiempo que pasó desde el atentado que fue... También, exactamente. Septiembre del... Casi un año. Primero de septiembre. Primero de septiembre del 22, o sea, ahora va a ser un año. Y ya el celular puede haber dado vuelta. Por eso también marcaban que un poco tarde. Un poco tarde, exactamente. Y el otro oficio que hablaba de, la autorización de la Cámara de Diputados a abrir ese celular, que también llevará su tiempo, no es algo tan simple. No sé si se hace acá en el país o hay que hacerlo afuera del país. Es otro trámite que también va a tener que encarar la justicia. Y lo que sí le han pedido, por lo menos, lo manifestó el propio, desde el oficialismo, Rodolfo Tailade, que la justicia también esté manteniendo al tanto al Congreso cómo está la marcha y los resultados de esta investigación. Porque, en definitiva, a quien está investigando es un miembro de esta Cámara de Diputados. Entonces, lo que dice Tailade es interesante, importante para el Congreso Nacional tener información de lo que pasa en esa causa en la cual está involucrado uno de sus integrantes. Bueno, algo que no es ilógico, que en definitiva también, no digo que venga la jueza Capuchetti a dar un informe a la Cámara de Diputados, pero sí puede mandar ha habido cruces algunos de notificaciones exactamente. Que se puede pedir y dar una opinión respecto a cómo está la marcha de la investigación. Bueno, los temas que hoy estuvieron circulando en esta Cámara de Diputados, el tema de la derogación, entonces, hoy no se trató, no es un tema que se tira a la basura,
Los proyectos seguramente van a seguir y alguno planteará en la comisión que se discuta en algún momento, más allá que esto baja tensiones respecto al tema alquileres aquí en la Cámara de Diputados. Sí, así es. Y que no haya habido dictamen de la derogación, de alguna manera, le resolvió un problema a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque para Juntos por el Cambio había diferentes posiciones. Claro. En ese sentido, algunos estaban por la derogación, otros no, otros por lo que finalmente se terminó aprobando. Entonces el hecho de que no se pudiera tratar, de alguna manera resolvió esa diferencia. No se pudo tratar la derogación, fueron todos hacia el otro dictamen. Probablemente no hubiesen conseguido el número si hubiese habido derogación. Si la derogación hubiese sido una de las opciones, probablemente los 131 que rechazaron el dictamen de mayoría se hubiesen dividido. Hay que ver cómo quedaba ahí el escenario en la Cámara. Así que de alguna manera eso favoreció a Juntos por el Cambio. Después, durante los discursos, durante el debate, sí dijeron que quedaba pendiente como posibilidad. Algunos lo plantearon para después de diciembre, para después del recambio legislativo, que va a haber otro escenario en la Cámara. Bueno, más allá de lo de la sesión sobre el tema de la modificación a la ley de alquileres que se llevó adelante en la jornada de hoy en esta Cámara de Diputados, hay que hablar de otros proyectos, otras iniciativas que van avanzando también en las comisiones, Dani. Exactamente, acá traje la modificación de la ley de transporte aerocomercial, ese proyecto de ley que antes de las PASO presentó, ¿se acuerdan? Máximo Kirchner. Así es. Ex jefe de bloque del Frente de Todos, hoy diputado raso, hoy no estuvo en la sesión Máximo Kirchner con una estrategia particular de campaña y que obtuvo dictamen ayer en comisión, sí. Lo dejó listo para ir al recinto. En la comisión Legislación General, sí. Legislación General, la oposición se retiró porque decían que no estaba previsto que se tratara este tema en Legislación General, que no lo tenían en mente, dicen que se metió por la ventana y ayer hubo ese episodio en la comisión, también diciendo que era un disparate regular a través de una misma ley que se puede derogar por una mayoría simple. Ahora les voy a contar de qué se trata esta ley. Se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme el presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación, que para su aprobación requerirá obtener el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara. Dice, esto tiene que ver con un contexto de campaña. Tanto Patricia Bullrich como Javier Milei hablaron de, ver, por lo menos auditar el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, el déficit, los números, la cantidad de empleados. No sé si hablaron claramente de una privatización, pero sí el Frente de Todos se pone en alerta y dice, bueno, ¿qué podemos hacer mientras que estamos siendo oficialismo? Bueno, que para que haya cualquier modificación en aerolíneas hay que tener los 2/3 del Congreso. Claro. El mismo esquema que cualquier acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso. Bueno, si ustedes quieren tocar esta empresa del Estado, tiene que pasar por el Congreso. Esto modifica el artículo 1 de la ley 26.466 y replica el requisito establecido en el artículo 10 de la ley 26.741 para YPF. Acá en estas no son mis placas, me parece, pero bueno. Aerolíneas pasó de transportar 5.700.000 pasajeros en 2008 a 11.685.000 en 2022. Estos fueron unos números que planteó ayer el director de comunicación Carlos Figueroa durante la reunión. Llamó la atención también que fue Figueroa el informante por parte de Aerolíneas Argentinas de los números y no fue Máximo Kirchner el autor del proyecto. Claro. No es autor, no es miembro de la comisión, pero muchas veces se usa que el autor va a defender su iniciativa. Sí, no quiere, claro, ¿no? Exactamente. Muchos diputados, incluso que no forman parte de comisiones, pueden presentar proyectos igual sobre distintas temáticas. La izquierda suele ir, ¿no? Que no participa de las comisiones, no integra las comisiones y suelen ir a los debates, incluso tomar la palabra. Exacto, y se puede y se fomenta eso también, ¿no es cierto? A ver, el siguiente.
es la única, Aerolínea es la única que vuela a todas las provincias del país, conectando Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y a 21 destinos internacionales. Cuenta además con 43 rutas entre ciudades sin pasar por la capital. Eso fue una presentación que hizo, una presentación audiovisual que hablaba de cómo conecta de Buenos Aires a 38 destinos y cómo es esa interconexión necesaria, que lo dicen muchos legisladores acá, los legisladores del interior, que dicen no queremos pasar por Buenos Aires para ir a otro punto del país. ¿Por qué para ir de Jujuy a Bariloche tenemos que ir sí o sí a Buenos Aires? ¿Por qué para ir a Ushuaia, a Misiones tenemos que ir sí o sí? Entonces marcan también la importancia de esa interconexión nacional. Hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea, y de los 43 tramos entre provincias hay 38 tramos que no son ofrecidos por ninguna línea aérea privada. Eso fueron algunos de los, digamos, desde el oficialismo también se busca mostrar los beneficios. En este último periodo también no opera más la TAM acá en Argentina. Hubo también, están en competencia con las aerolíneas low cost también, que son competidores grandes. Y entonces, bueno, ver cómo se reacomoda ese mercado de aerolíneas argentinas. Claro. Y lo que mencionaban ayer también, en parte, es que hay muchas empresas low cost que ofrecen sus servicios en el momento en la cual es atractivo el destino. Por ejemplo, en épocas de vacaciones de invierno, con mayor frecuencia se utiliza el destino Buenos Aires-Bariloche, pero terminan las vacaciones y se cae. Claro, esas personas entonces, con menor no tiene una frecuencia, digamos, anualizada. Entonces, por lo tanto, son... Aerolíneas tiene otro criterio, ¿no? Claro, tiene otro criterio de marcar, digamos, rutas aerocomerciales digamos, en un segmento, digamos, estable, ¿no? Y anualizada durante los 365 días. Sí, lo que hubo ayer en la comisión fue, bueno, un rechazo fuerte de la oposición. Hay una queja del tratamiento express del proyecto, según la oposición, que no se había girado a más de una comisión, solamente a legislación general. Ellos pedían transporte, bueno, un debate más amplio, y también argumentaban que hay una discusión sobre si el Congreso puede, o sea, una composición del Congreso puede condicionar a la que sigue, diciendo, bueno, para privatizar aerolíneas, también rige para YPF ya rige, que hay que tener los 2 tercios, se puede, hay que tener los 2 tercios, una mayoría especial, como que eso tendría una injerencia sobre otra composición del Congreso. Y después lo que decía Pablo Tonelli del PRO es, además no tiene tampoco efecto, porque con una ley con mayoría simple se puede derogar esta ley. Claro. O sea, no haría falta conseguir los 2 tercios. Pero bueno, esa es una discusión. Lo que el oficialismo quiere también es que haya un mensaje. La ley de IPF, pero bueno, no deja de ser un freno. No deja de ser un freno que, por ejemplo, si todos vos aprobás y bueno, quiero cambiar, primero tendría que derogar, juntar el número para aprobar esta ley y después derogar la otra, entonces... Pero no con 2 tercios. Claro, una común. No con 2 tercios, una común. Los 2 tercios no terminan siendo una barrera. No. Finalmente, pero sí es cierto que es un mensaje, una postura política, ¿no? Los 2 tercios generalmente vienen de otros asuntos reglamentarios, ¿no? Que son de los 2 tercios. Una ley se modifica con otra ley. Sí, eso lo explicaba ya la oposición, entonces es ridículo. No habría inconvenientes. Lo que sí que cada discusión, si el gobierno futuro o los gobiernos futuros no tienen, digamos, respaldo político, cada discusión los desgasta políticamente. Bueno, ¿no? En un escenario de paridad, de lo que se anticipa que aún va a estar más peleado de lo que tenemos ahora, con un bloque libertario en el medio muy grande, prácticamente imposible sacar temas que no estén soft, va a ser, ¿no? Un congreso soft, porque van a ser los temas de absoluta necesidad, porque para otros... Vamos a ver cómo se tejen los acuerdos. La Libertad Avanza no da indicios de negociar mayor paquetes de leyes, ¿no? No sea se o no le sea nota, gobierno, ¿eh? No se le notan interlocutores. Claro. ¿No? Uno dice, bueno, se puede reunir con uno o con otro bloque.
¿no? Acá no se los ve, tampoco se los ve hoy en el recinto No, teniendo y interlocutores. por supuesto que la con otros lectura sectores. del Congreso va a ser distinta, sea el presidente Milei o no lo sea, pero los números que se encaminan a ser los mismos. Claro. Va a ser una conformación similar con dos bloques, que los que hoy tenemos, que están muy parejos, con menor cantidad de diputados, menos fuerza y un bloque más grande de la Libertad Avanza. Claro. Que va a complicar ahí. No, y además con posturas diferentes en el seno, por ejemplo, ya de un interbloque como Juntos por el Cambio. Sí, yo creo que va a haber Donde interlocutores ya se ven muchas diferencias. Claro, yo creo que va a haber interlocutores de la Libertad Avanza, porque una cosa es ahora con solamente 3 diputados, son los 3 candidatos, está la fórmula y la candidata a gobernadora, y otra es a partir del año que viene o del recambio, ya sean gobierno y son gobierno van a tener que negociar, no creo que Milei haga todo por decreto o por el plebiscito, como dice, y si no es gobierno, también porque el que sea gobierno va a ir a buscar a ese bloque y ya no van a ser 3, sino que van a ser bastantes más, se habla de 30, 40, depende cómo salga, si se confirma el resultado de las PASO, y hay que ver hasta qué punto prevalece esta postura de Milei, no negociemos con nadie. Ahí esos 40, algunos van a negociar, o por lo menos el oficialismo que venga va a buscar a esos diputados para conseguir mayoría. Claro, exactamente, porque las discusiones que se van a dar, ya empezando simplemente con la discusión del presupuesto, necesita de ciertos acuerdos políticos. Sí, ¿no? claro. Teniendo en cuenta que si el presupuesto entra el 15 de septiembre, pero sea quien sea el gobierno, se va a terminar de discutir a partir del 10 de diciembre. Sí, a partir de, o sea, entre octubre y diciembre podría quedar cierto resquicio de comenzar a ver, bueno, cuál va a ser la nueva gestión, pero va a haber un balotaje seguramente, ¿no? Claro. El 17 de noviembre, por lo tanto, el 10 de diciembre va a estar ahí nomás. Ahí nomás, exactamente. Así que se estima que en diciembre va a haber por lo menos un último tramo. Lo que explica Heller cuando hablas del presupuesto y de si se empieza a tratar o no, él dice que también que hay muchos temas para hablar y de negociar con las provincias, que no es estrictamente la aprobación, sino que hay que ir viendo, se van puliendo, se van viendo las partidas. Sí. Muchas veces se hace un primer es como un primer borrador, ¿no? Se va afinando, se van agregando, se van cambiando algunos destinos, y eso no hace falta que sea a partir del 11 de diciembre todo. No, claro, exactamente. Hay pero cosas para sí hacer. Tratan de tener algunos gobernadores, principalmente, los números y los datos de la obra que necesitan y que ya se la pasan a los diputados actuales. Claro. Es decir, en el presupuesto necesitamos que esté los fondos para tal puente, para tal ruta, para tal obra en particular, y necesitan sí o sí que esté. Exacto. Después negociarán políticamente con el Ejecutivo de turno. Las famosas planillas, ¿no? Y sí. Las famosas planillas que juntan los votos. Sí. Eso hay que ver, porque claro, si el presupuesto se discute antes del recambio es una cosa, o después. Puede ser una herramienta, justamente esas planillas, las obras, para los gobernadores, para el gobierno que venga, va a ser una herramienta en el caso de que se discuta después. Un tema antes de irnos que no hemos mencionado casi ni en la jornada de ayer ni en el día de hoy. Juicio político a la Corte. Ah, el juicio político. Sigue, no, una semana que no se terminó. No, estamos esperando la de Alessandro. El martes que viene, a la 1 de la tarde va a ser, ¿no? La reunión. Exacto. Martes que viene es la nueva convocatoria. Lo que estábamos acostumbrados semana a semana, ahora después de 2 semanas, en el medio de las primarias y 2 semanas después, recién la próxima semana es la cual se va a reunir nuevamente la Comisión de Juicio Político para avanzar en este capítulo que están tratando, que están analizando, que es el tema coparticipación. Exacto. Ese fallo de la Corte Suprema en relación a la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Había que, en un principio iba a ser ayer esa reunión, Así pero es. también con la posibilidad cierta de la sesión y de este texto de las licencias y de aerolíneas, quedó postergado para la semana que viene con la expectativa de que venga Alessandro, ¿no? Que era lo que se había hablado, que no estratégicamente, Juntos por el Cambio, el PRO, no tenía en mente que venga un funcionario de Rodríguez Larreta al Congreso a dar explicaciones, entonces se dejó para después de las elecciones. Claro, y mucho más con el resultado de las elecciones, digamos como que hay un menos plafón político para el sector de Horacio Rodríguez Larreta en torno a la presencia de un funcionario en una causa donde lo vincula
Exacto. ¿no? Que tiene que ver con el fallo de la Corte respecto al tema coparticipación, y complementa también lo que fue, en definitiva, la presencia anterior del secretario de Rosati, ¿no? Que estuvo aquí, Silvio Robles, que estuvo aquí en el Congreso Nacional. Que no respondió. Que no demasiado, respondió, que tuvo Reticente. su estrategia, ¿no? Tuvo su estrategia, y que el oficialismo y la oposición tuvieron también su estrategia en la comisión. Pero lo cierto es que el nombre de Silvio Robles y el nombre de Marcelo D'Alessandro son los dos nombres que han circulado en mayor tiempo desde el inicio de este juicio político a la Corte. De los más esperados Sí. por esa difusión de los chats, del lago escondido, de Así chats es. que tuvieron que ver acá específicamente con ese fallo por la coparticipación, que se intenta establecer si hubo alguna conexión en esos chats, alguna negociación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema para que se cedan los puntos a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto va a ser martes de la próxima semana, el próximo día martes a la 1 de la tarde, aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, un nuevo capítulo que no sabemos cuándo finaliza finalmente, pero lo cierto es que es un nuevo capítulo en el marco del juicio político que se le sigue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquí en el Congreso Nacional. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. Martín, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.